buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés mirando esto. Me presento, mi nombre es Anaís y bienvenidos otra vez a este podcast que yo sé que duré un mes sin subir episodio. Pero bueno, cositas de la vida adulta, cositas de la computadora y todas esas cosas. Porque bueno, les comento súper rápido antes de comenzar el episodio. Ustedes saben que yo a veces les doy una actualización de mi existencia antes de comenzar los episodios, pero bueno, tuve problemas con la computadora, el programa que grababa, este, 300.000 cositas, a unos invitados cancelaron a última hora. Entonces, bueno, todavía estoy ahí ahora como reacomodando todo, haciendo todo, volviendo a la rutina. Este, entonces, me tomó 3 semanas subir un episodio, perdón. Pero bueno, ya tenemos nuevo contenido. Y este episodio espero que sea el comienzo de una sección muy bonita, la verdad, que nos va a servir para dos cosas, para chisme y para aprender. Es una sección que se va a llamar, o son una serie de episodios que le voy a poner evento canónico de tal persona. En el día de hoy va a ser el evento canónico de Stephanie, que nos va a contar sobre su relación, una relación amorosa que le marcó bastante. Espero que lo vean, que lo disfruten y que también aprendan y comprendan también y estén atentos sobre todo por si encuentran algunas de estas red flags en la relación o en una persona que estén conociendo y que hagan caso a estas banderitas rojas que están como unas antenitas tirando y bueno, que no caigan en la misma situación. Así que espero que disfruten este episodio, pero antes te digo una cosita. YouTube me está diciendo que estás viendo mis episodios, que los ves, pero que no le comentas, que no le das like, que no te suscribes, que no me das feedback, que no le das amor a mi vídeo. Entonces, me gustaría que antes de comenzar a ver el video, antes de comenzar la entrevista, en este momentito te suscribas. No cuesta nada. Te suscribes, le das like y cuando termine el episodio, recuerda dejarme un comentario, recuerda decirme, mira, me gusta, no me gusta, opino lo mismo, no opino lo mismo, algo. Yo sabré agradecer porque a mí me encanta que la gente me diga, me encanta que la gente se comunique. Mi gente, yo los quiero escuchar, que se comuniquen conmigo y que también me ofrezcan invitados. Mire, yo tengo una prima que tiene una historia peor o tiene una historia que le pasó así, así asado, o un primo, un tío, una persona que esté dispuesta a hablar. Colócamelo en los comentarios. Yo sabré agradecerte ese feedback. Así que bueno, sin más que agregar, disfruta de este episodio. Chao, chao. Bueno, el día de hoy estamos con Stephanie, que Stephanie se prestó en este episodio para hablar de su gran evento canónico, sí, para que todos aprendamos a ver las red flags, a ver la gente lanza señales, la gente te va haciendo así Sí, como foforito, te va lanzando y uno tiene que agarrarla en este proceso de conocer a una persona, de tener parejas. Entonces, pues bueno, hoy y vamos a más, hablar de ese gran evento que marcó, sí. Mi posadolescencia, prejuventud, ajá, lo que llaman digamos. el adulto joven. Ay, sí. Bueno, pero ¿tú crees que somos adultos jóvenes a Sí, esa edad? Yo siento, no, yo siento que eso ya cambió. sí, no. Porque ahora yo siento que el adulto joven tiene entre 22 y 28 Ujú. y el adolescente está como hasta los 20. Exacto, sí, sí, total. ¿No te parece? Total, total. Pero bueno, Bueno. Ay, pues, o vamos a llamarle como la adolescencia tardía. La adolescencia tardía, pues eso uno tiene esa está 18, buena. hasta los 20 soy adolescente. Sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, empieza contándonos cómo lo conociste, qué edad tenías, de dónde estabas viviendo. Bueno, vamos a ponerle al personaje principal un nombre. Pedro, vamos a ponerle Pedro, que es bien común. Este Sí. Pedro, Ujú. yo lo conocí cuando yo estaba en el tercer semestre de la universidad. Ok. Yo tenía 19 años. Ok. Adolescencia tardía. Sí, adolescencia todavía. Tenía 19 años y por un amigo que tú y yo conocemos, que tenemos en común y estudiamos con ese amigo y nos graduamos Ok. con ese amigo, Ok. lo conocí yo porque él estaba como en un grupo de WhatsApp de jueguitos online, no sé, what the fuck, así, una cosa así toda rara. Ujú. Y mi amigo subió una foto conmigo en la universidad. Eh, entonces, este chico le empieza a decir, wow, ¿quién es esa chica? Me encanta, pásame su número y tal. Y este amigo me dice, un día random, que estaba sentado así, me dice, ah, mira, hay un amigo que quiere conocerte. Y yo, ¿quién? O sea, no sé. Sí, es este y tal. ¿Le puedo pasar tu número? Y yo, ah, bueno, sí, dale. Estaba recién terminada por otro evento canónico más fuerte, pero ese evento canónico es más delicado hablarlo. Ok, ok. Eh, entonces estaba como en ese mood de sí, vamos a salir, ya pasó mucho tiempo, vamos a conocer Claro. gente, ¿qué tal? ¿Qué tanto? Pasa y acontece que el chico le pasa mi número, me empieza a seguir en Instagram, creo, y yo estaba empezando a tener Instagram en ese momento, ¿En ahora serio? que recuerdo. Sí, o sea, porque estaba renegada el Instagram, o sea, es como que lo veo y no lo entiendo. Ah, Entonces, ok. sí, no lo tenía todavía, estaba como que bastante nueva. Entonces me agregué a Instagram, toda la cosa, y yo, nada, empiezo a hablar con él y toda la cosa, pasan como 2 semanas y este chico me invita a salir. Ya desde el principio fue bastante extraño, Ujú. porque me dijo, llégate a tal sitio, y normalmente yo estaba acostumbrada como que, ah, bueno, te paso buscando, Sí, o alguna cosa así. claro, claro. Y viví bastante lejos de donde yo vivía, entonces tuve que hacer toda una tranza, o sea, tuve que decirle a mi mamá que me dejara en Plaza Mayor, Ujú. y mi mamá no quería llevarme ese día y me formó un lío por llevarme ese día y me dijo, ¿con quién coño te vas a ver? Y no sé qué. Y ya no, con unos amigos y tal. Entonces, sí, yo me escapaba así, yo hacía desastre. Eh, entonces, nada, conozco a este chico, inmediatamente él ya había pagado un taxi para Ok. buscarme. Y fuimos a una pizzería que a mí me gustaba porque él me preguntó. Y fue muy extraño porque él ya de por sí es una persona extraña Ok. y, y era como muy atento a los detalles, pero no de una manera tierna, sino como que Como si el tú de, le decías como el algo, de una You. palabra, ¿cómo? Como el de You. ¿No has visto esa serie del acosador? No, 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 sí vi el primer, Ajá. ¿cómo se llama? Algo así. Como- La primera temporada, algo Ajá. así, extrañísimo, extrañísimo. Y yo no le di bola porque, bueno, ya de por sí hay mucha gente extraña en este mundo y yo también me considero una persona que no es muy común Ujú. en el trato. Entonces dije, bueno, tal, a lo mejor tiene alguna cosa como un TDAH, una cosa así. Así que no le di bola. Por lo menos le dije, no, me encanta esta pizzería porque tiene una pizza de esta forma y tal, y me encanta, es fabulosa. La criticó toda, que no me gusta, que no sé qué, haciéndome chiste de como que, ay, bueno, pero es que yo no soy tan lindo. La verdad, para el estándar de Venezuela, el chico es bastante bonito. O sea, Oye, yo, del 1 al 10. del 1 al 10 para Venezuela, para Ujú. el estándar venezolano, era un 9. Ah, era bastante guapo. Bastante guapo en ese momento, un 9.
Obviamente ya cuando tú sales del país, los estándares cambian, es como que, hay otras cosas. Sí. Sí, no queda como que, bueno. Sí. Entonces nada, sí, y entonces veo y yo, el chico es guapo, se ve de buena familia, vivía en un sitio bien. Entonces Mm, me montó un cuento que él trabajaba con inmobiliaria y que él estaba en la universidad y que había vivido en Estados Unidos y toda la cosa, que él sabe inglés, o sea, toda una cosa que no era mentira, ok, pero no era real. O sea, era como una mentira disfrazada, ok. como una verdad disfrazada, Ajá. así. Le exagero un Entonces, poquito. le exagero, exacto. Entonces yo veo que era un chico que vivía solo, que estaba en sus veintitantos, que trabajaba, estudiaba, era culto, hablaba inglés y dije, me gusta, sí, tal. Entonces ya pasaron los días y tal, o sea, fui a su casa, pasaron cosas y toda la cosa, fino, Mm, todo chévere. Después de eso nosotros nos dejamos de hablar. Y después él me empieza a escribir de nuevo, vuelve a aparecer. Yo en ese momento, en ese lapso de que él me dejó de escribir, ok. pasaron unos meses y yo había hecho como que otra vida, pues había Claro. salido con otra gente, había hecho otras cosas. Pasa que me escribe este chico y me dice, vamos a encontrarnos. Y yo, bueno, dale, pues está bien. Bueno, llega el día, yo soy una persona que no se olvida nada, o sea, yo me acuerdo de todo, de todo. Si tú me dices, mañana a las 15 nos vamos a reunir, yo me acuerdo de que a las 15 me voy a reunir, y entonces como que pienso todo eso hasta el día que llega, ¿sabes? Claro. Entonces, el chico se le olvidó Es una red y flag. Eso es una red flag. sí, bueno, mi amiga, yo me llego a Plaza Mayor porque era nuestro punto de encuentro más cercano de su casa. Y nada, me dice, no me acordaba, bueno, ya voy para allá, y es que ya tenía planes, ya voy para allá, y yo, bueno, dale, pues, como para no dejarme mal. Y fuimos a su casa, no, mentira, mentira, ahora que lo recuerdo bien, él no me fue a buscar, yo fui hasta su casa caminando. Y Ah, era de noche, boluda. Era de noche y eso estaba solo. Y por Plaza Mayor en ese tiempo robaban bastante. mm, ¿Sabes? Por la parte de atrás, donde ponían los circos y eso, por ahí yo tenía que salir porque tenía que ir para las casas esas que están súper así con el solo. agua. Súper solo, horrible. No, no, tremendo. Entonces pasa que, eh, que esta persona me espera en su casa y tal, yo paso y me dice, ¿quieres agua? ¿Quieres comer algo? No tenía nada en su, Ah, en la nevera, en la en cocina. la nevera, nada, o sea, raro. El apartamento solo, no tenía ni un mueble, ni un sofá, unas sillas de plástico, estaba todo bastante extraño. Ya yo había ido a su apartamento, Ujú, que me había dicho, no, este es un apartamento que me compré yo, que me ayudó mi familia y que con el dinero que yo me traje a Estados Unidos me lo compré y tal. Y ujú. ese día se le sale que ese apartamento no era de él, sino era de su hermana, Ok. que no estaba viviendo ahí, estaba viviendo en un país árabe. Ujú. Ajá. Entonces, el susodicho, estamos así hablando, pero yo lo veía raro. Bueno, tocan el timbre y cuando veo una chama, que entra la chama para su casa, así, muy random, random. Mira, ese fue mi momento más humilde. O sea, esa etapa de mi vida fue un momento bastante humilde. Exacto. Y sí, no sé qué me pasó en la cabeza. Eh, Será falta de figura paterna o algo así, porque no era horrendo. Horrendo. Hasta el pelo lo tenía quemado, marica. Horrendo. No, no, horrendo. Entonces pasa esta chica y me dice, no, es una amiga porque me dijo que su hermano la dejó aquí un rato. Una boluda, una mongólica de 20 años, como que si no tuviera más nada que hacer que ir por casi un macho. Sí, Teniendo jevo, teniendo novio, ok, teniendo novio. ok. La chama tenía novio y esta chama, y yo como que la había visto en algún lado, ¿sabes?
Entonces, el, este chico me dice esta mentira y ya como que le siguió el juego y estamos hablando y me dijo, ay, ya te vas la chica, ay, ya te vas, me dijo, ay, que ya te vas. ¿Y qué hacen aquí? Y así muchas preguntas random. Y entonces yo, no, pues, lo vine a visitar porque habíamos quedado para vernos hoy. Y el chamo así súper incómodo, se sentó conmigo así, raro, raro, todo el ambiente extrañísimo. Y yo después de mucho tiempo me pregunto qué coño hacía yo ahí, porque, Sí, o sea, que yo en este momento de mi vida me pasa una situación así, yo me paro y me voy. O sea, claro, sin decir nada, claro, ábreme, así, ábreme. claro. Sí, sí, ya hiciste planes, no me habías dicho, se te olvidó, ábreme, chao. Y no le hablo más nunca. Pero no fue mi caso. Y seguí ahí y me quedé ahí porque yo era terca, terca como una mujer, chama. Me quedé y la chama Ujú. empezó ahí que a sentirse mal. Y le dijo, ay, me siento mal, y yo, ¿me prestas el baño? El baño funcional, tenía dos baños ese apartamento. El baño funcional era el de su cuarto. Y la chama pasa al baño de su cuarto y como cosas de la vida, la chama ya sabía dónde quedaba el baño. Ahora que me pongo a pensar, la chama ya sabía dónde quedaba el baño, o sea que esa chama ya había ido varias veces. Ujú. Ujú. Entonces la caraja, ¿sabes lo que hizo? Se No. encerró en el cuarto con seguro y se quedó dormida. Y él decía, bueno, se quedó dormida. Y yo, bueno, pero no íbamos a ir al cine, algo así que habíamos quedado a hacer. No íbamos a ir al cine y tal. Me dijo, sí, sí. Y le empezamos a tocar la puerta del chavo porque al final, o sea, duró una hora ahí encerrada y pensábamos que se había muerto o alguna cosa le había pasado, ¿sabes? Claro, o sea, No, quien de verdad. sana juicio encierra en un Ya, cuarto. ya, exacto, rarísimo la chica, entonces fue como medio extraño. Y bueno, al final la chama abrió y se hizo, ay, es que me duele la cabeza, es que me siento así. Y entonces, nada, le dijimos, yo fui la que le dije, ay, no. Eh, mira, vamos al cine. Y entonces nos dijo, yo voy con ustedes. Así, ¿Qué? la chama nos dijo, yo voy con ustedes. Sí, sí. Y fue como que, bueno, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces fuimos a Puente Real, al cine de Puente Real, que era como el que estaba de moda en ese momento. Sí. Y nos quedaba más cerca. Entonces, nada, fuimos al cine y cuando llegamos a Puente Real, la chama se inventó de que, no sé, creo que mi hermano me vine a buscar. Y no, al final no entró al cine con nosotros, fuimos al cine y yo me fui con el chama para su casa. Y como no podía irme para Puerto La Cruz Ujú. en ese momento, entonces me quedé con él. Y a todas estas no tenía control de mis padres, literal. O sea, mis padres, mi mamá vivía en Panamá, mi papá estaba, bueno, con la misma mujer, pero estaba de pareja con una mujer que es bastante complicada Ujú. y entonces ella como que no le gusta mucho mi contacto con mi papá. Entonces, bueno, nada, No eso tenía afectó mucho. un apoyo. Sí, no tenía como que nadie que estuviera ahí pendiente de mí, pues, ¿sabes? Claro, Obviamente yo era una adulta, una persona más grande y yo un tenía que adolescente darme, tardía. claro, yo tenía que darme cuenta que esas cosas no estaban bien, pero igual lo, o sea, a veces uno ni se da cuenta, hasta a veces a nuestra edad ni siquiera nos damos cuenta de las cagadas que cometemos, ¿me entiendes? Sino hasta después del tiempo. Y es normal, es de humanos errar y de eso uno aprende, pero Claro. a veces esos errores te llevan a unos sitios que tú dices, mierda, Sí. fuerte, ¿sabes? Que, a ver, cuando tienes 18 19 años, se supone que ya estás entrando a la etapa adulta, pero no es como que cumples 18 y ya te dan la mochilita de las enseñanzas y todo, sino que tú lo vas aprendiendo ensayo y error. Así vas hasta que agarras el camino del bien y vas ahí todavía cometiendo errores, pero ya vas aprendida. O sea, no Claro, tantos errores. claro. Igual yo siento que una persona de 18, 19 años
no tiene ni idea de la vida. Es que es una adolescencia tardía. Y Sí, es sí, una sí. adolescencia tardía porque hay un grado de inmadurez muy Pero grande. eso tiene mucho que ver también con tu entorno. Porque También. vamos a estar claros, hay gente que sí tiene una madurez suficiente a esa edad y hasta mucho antes, pero también eso tiene mucho que ver con lo que vivieron, con el entorno en el que están, la educación que tuvieron, o sea, este, ponte, no me voy a comparar a mí, que yo fui una persona mimada. Hasta Ujú. el sol de hoy, mis padres no, o sea, no es que me mantienen, pero obviamente si yo necesito algo de ellos, ellos me lo dan. Claro. Este, pero no es lo mismo una persona que no tuvieron a sus padres en, no sé, desde chiquitos y han aprendido a valerse por sí mismos y han como se han dado cuenta de su entorno, de cómo es y cómo deben actuar ante muchas cosas, que una persona que está en una jaula y entonces está en una jaula y la sueltan. ¿Qué coño? O sea, Claro. ¿qué puede esperar de una persona así? ¿Me entiendes? Sí, bueno, todo depende también de la personalidad de la persona, de la madurez, de cómo fue criado, de quién se rodea, la Sí, también. Hay muchos factores de por qué una persona de 18, 19 años puede ser de una forma y otra de la misma edad, a lo mejor es como muy madura. Eso, sí, a los 18, 19 años yo era todavía un agente de bachillerato. sí, Yo todavía mente pollo y ajá, sí. de eso no te lo voy a negar. Pero bueno, seguimos con el. Bueno, ¿dónde quedé? En el cine. Fuimos al cine, me quedé en su casa y después de ahí empezamos a salir de nuevo. Pero a partir de ahí, este chico me empezó a hacer ese tipo de cosas. De que, ay, sí, vamos a ir a hacer, no sé, snorkel. Porque yo cuando vivía en Los Roques, hacía snorkel y hacíamos no sé qué. Entonces, yo toda ilusionada, me paraba a las 4 de la mañana a ir para su casa en el otro lado La de ciudad. la ciudad despegada, iba para allá con mis trajes de baño y mi cosa, y ve, ay, vamos a hacer eso, que el chamo se paraba como que, what the fuck, ¿qué te dije yo? O sea, yo no te dije nada, entonces como que, what, mierda. Entonces, prácticamente lo obligaba a hacer cosas que él me decía que íbamos a hacer, pero no, así, ¿sabes? Pero después de eso me quedó una costumbre bastante linda, que después diré. Ok. Eh, este, nada, así empezó todo. Yo no sé cómo paré en su casa, fue horrendo, o sea, no entiendo cómo yo llegué a estar, sí, mi mamá no estaba en la casa, Ujú, mi papá no se daba cuenta de mí, yo nada más lo que hacía era ir a la universidad y a veces trabajar, porque a veces me necesitaban en el taller, ujú. entonces tenía que trabajar con mi papá, pero eran muy pocos días, no era todo el tiempo. Y no me pagaban demasiado como para decir, "Ay, bueno, voy todos los días, pues, ¿me entiendes?" Ah, Hacía otras cosas, me dedicaba a mi arte y eso. Entonces, no sé cómo terminé viviendo con él, pero así meses viviendo con él, pero yo no me había dado cuenta de que este chamo tenía problemas reales de drogas, pero no de drogas heavy, sino de marihuana. ok. Ya después cuando vives en Uruguay, te das cuenta que, o sea, que la marihuana no es tan grave, pero la gente lo normaliza. O sea, normaliza mucho la Sí, marihuana, de fumar igual marihuana que es como en que, ay, Europa. normal. Sí, yo era una persona así como que, ay, fumar marihuana, normal, pero después de que tú vives bastante tiempo, tú te das cuenta que sí crea una adicción. Sí, sí. Eso sí crea una adicción y la gente lo niega totalmente. Yo empecé a fumar con él y tal, bueno, eso en Venezuela era bastante ilegal. No Y nada más sí, que ilegal, sino que, por ejemplo, en Europa tú lo consigues en estado puro y en Venezuela lo habrán mezclado con con cualquier. cualquier cosa, con cualquier cosa. Mira, las cosas que hice, pero esas cosas no las puedo contar, pero sí, o sea, yo llegué a tener una rutina horrible con ese hombre.
de que me llevó, porque obviamente si tú te juntas con una persona que hace eso, tú terminas en eso. Eso es mentira de que, ay, no, tu entorno no te hace. Claro que sí te hace. Si tú te juntas con una persona que es fitness, tú vas a terminar siendo fitness. Claro. Olvídalo. Si tú te, juntas con un adicto, vas a terminar siendo un adicto, porque al final vas a terminar, o sea, se te va a pegar eso. Y Sí. no solo eso, sino el alcohol. Era como que fumando marihuana y alcohol. Marihuana y alcohol, marihuana y Ah, alcohol. Comíamos malísimo. tenía la cajita con feliz completo, tenía el combo completo. Sí, y tú veías al chico, tú lo veías vestido y era un cifrinito, o sea, una vaina así, punta en blanco, camisa linda, tal, mil vainas. Era un adicto Eh, funcional, por lo menos. o sea, Bueno, tú te pones, para conservar. quedó tostado de la cabeza. No, no, o sea, de que se le estaba friendo el cerebro con todo lo que se consumía, sí, pero cuando digo adicto funcional es que es una persona que tú no la ves que está quedada, que se queda todo el Ah, día. no, no. Es que la marihuana, o sea, no te hace eso. Si por lo menos se metía otras drogas, sí. Y él decía, no, que es guácala la gente, que se mete otras cosas y no sé qué, porque la marihuana es natural. La marihuana es no sé qué. Y eso es una mata que te vuelve adicto. Una mata que te vuelve adicto. Bueno, la palabra no sería adicto, sino dependiente. Te crea una dependencia, que no sé, Adicto. no sé cuál es peor. No Es sé cuál es adicto. peor. Es adicto. O sea, es una palabra fuerte, pero es la realidad. O sea, dependencia es para suavizarlo. Pero es adicto. No, lo que pasa es que la diferencia entre dependencia y adicción juega una diferencia en el cerebro. Porque, por ejemplo, hay drogas que te causan una adicción en el cerebro. Por ejemplo, la heroína, que esa es la más fuerte, o la cocaína. Pero ahí, por ejemplo, eh, pastillas o medicina, tú te puedes volver dependiente de muchas cosas, a una relación, a la marihuana, a cualquier cosa tú te puedes volver dependiente. Entonces esa dependencia crea una especie de, sí, de adicción, pero la palabra se diferencia por una vaina que te hace en el cerebro. Pero sí, sí, al final es como si fuese un adicto, Es un no adicto. eres normal, no eres normal. Para mí es una adicción. O sea, ya cuando llega un punto en el que tú fumas 3 veces al día o más, hasta para bañarte, eso ya es adicción. O sea, ya es No, una no cosa que puede tú no lo puedes funcionar. ni controlar. Para comer, o sea, porque nuestra lógica en ese momento era, vamos a fumar para comer, para sentir más los sabores. Ya, eso ya, para mí, eso ya es como que, ¿para qué? Bueno, entonces nada, para mí eso era una adicción y, o sea, no, ya cuando llegas a un punto de que tienes que fumar para comer y disfrutar los sabores, que bañarte, para sentir, Mm. y que si vamos a la playa vamos a fumar, y que si vamos a caminar vamos a fumar, y que si todo en relación a Para eso. funcionar. Para funcionar necesitaba. Ay, No, no, mi loco. O sea, yo no me había dado cuenta. Obviamente. O claro. sea, yo me di cuenta después, mucho después. Yo creo que, no sé, hace como 8 años que me di cuenta, porque eso pasó ya harto tiempo, o sea, bastante. Claro, claro. Entonces, nada, pasa todo esto y, y nada, me empezó a consumir mucho alcohol. ¿Y sabes qué consumíamos? O sea, bastante, tomábamos mucho alcohol, que es una droga, pero lo que pasa es que la gente lo normaliza, y sobre todo en Venezuela. Sí. La droga legal es tomábamos mucho anís, pero hacíamos tragos con anís fino, tragos con anís, o sea, estaban bastante bien, pero era una cosa de todo el tiempo. Y yo tuve problemas en los riñones hasta grande por esa cosa, porque esa vaina me destruyó los riñones. Es que sí, es fuerte. Es Es fuerte. fuerte. Entonces, nada, pasa todo esto. Y yo ya estaba ya viviendo con él, pero llegó un punto que estábamos en plena escasez, pero escasez fuerte de ver los bachaqueros y todo esto. Y,
él me obligaba a hacer cosas. Primero me hizo salirme de la universidad. O sea, sí, que no siguiera más la universidad, después pude seguir. Ok. No le gustaba que fuera a la universidad porque era celópata. O sea, en que yo no me iba a ver con alguien, cosas así, ¿sabes? Sí. Después, este, no vi más a mis amigos. No Mm, le gustaba que yo fuera a ver a mi papá al trabajo. Me celaba por donde fuera, lo que fuera, así todo, yo terminé encerrada en ese apartamento, literal yo podía pasar días encerrada ahí. Entonces cuando vio que él no salía más trabajo porque él estaba adicto y no podía hacer más nada que fumar y existir, me obligaba a pedirle dinero a mi papá para que pagara para pagar el mercado. no te dejaba ir a verlo, pero sí que le pidas dinero. Sí, mi papá, como es una persona bastante machista, y él lo sabe, y esto es una discusión que hemos tenido, él como que era una persona que me echaba la culpa a mí, me lo reprochaba a mí, pero no podía ver la situación que yo estaba pasando. Claro. Ok, que esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar al final. Bueno, pasa esto, yo estoy como que, o sea, como que enfrascada en la relación, yo veo fotos de ese momento, me veo demacrada. Estaba en mis últimas, estaba muy mal. Y pasé tan mal momento que yo en ese momento usaba el pelo blanco y Ujú. me lo terminé pintando de otro color, así, porque él me decía que yo me veía demasiado llamativa, que cosas así, ¿me entiendes? Ok. Entonces, nada, un día fui al ginecólogo, que a todas estas no había ido nunca al ginecólogo, mi padre eso era un tema bastante tabú en mi familia, y entonces yo fui al ginecólogo porque yo sospechaba que tenía ovarios poliquísticos, porque no me venía el periodo a tiempo, me salía mucho vello en la cara, cosas así, engordaba y adelgazada. Al final sí era eso, porque todos los síntomas lo tenía y eso fue lo que me diagnosticaron. Y fui a la misma médico de mi mamá. O sea, hice todo bien. Ok. Pero en ese Ah, día que fui al ginecólogo, como a mí me daba miedo que me robaran el teléfono, yo dejé el teléfono en el apartamento. ok. Y bueno, como cosa extraña, el susodicho me estaba revisando el teléfono. Mm. Él, ya yo le había conseguido cosas en su teléfono. Pero no es que yo se lo revisé porque, ay, se lo voy a revisar porque seguramente. No, no. Yo vi, o sea, Ah, él estaba así, yo estaba así y vi todo. Vi todo, fotos, cosas. Y yo me hacía la dormida así y él estaba ahí viendo cosas mientras yo, o sea, ¿sabes? No es claro. como que se lo revisé, yo me di cuenta y después yo le reclamé. Fotos con la ex, recientes, o sea, de cuándo sería algún momento que yo me habría escapado para mi casa y Claro. o alguna cosa así, metió a la chama esta o cosas así. ¿Me entiendes? Conversaciones con los amigos, hablando mal de mí, así. Después fue que yo sí le agarré el teléfono porque quería ver bien qué era lo que estaba pasando ahí y le revisé el teléfono para ver, pues, para tener base de qué formarle problema. Ujú. Entonces, viene esta situación de que le reviso el teléfono, veo que hablaba mal de mí, muy feo, hablaba muy feo de mí, que esta chama es así, que tal, y que, ay, que mierda, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces él me revisa el teléfono cuando voy al ginecólogo. Y yo en ese momento estaba escribiéndome con unos amigos, normal, él se indignó y este, en ese momento que yo estaba subiendo bastante contenido, así cosas en Instagram, que fotos mías, me salía bien linda, así que normal. Me empezó a escribir un chamo que era el vocalista de una banda que a mí me encantaba. Esto para mí, a mí me voló la cabeza. Hiciera el Ok. chamo, hiciera el chamo, o sea, porque yo llegué a hablar con él, o sea, era una cosa muy loca. Sí. Eh, fue muy loco, porque hablamos por Skype, me acuerdo, una Mm. vez que me escapé para mi casa. Este, bueno, eso sí lo podía hacer, a veces escapaba, como que, ay, no, tengo que ir a ver a mi perro, tengo Ah, que ir porque a ver a mi abuela. no te dejaba O sea, tampoco ir a tu casa. claro, sí. Entonces, no, que te vas a venir,
¿te vas a venir? Y yo, no, me voy a quedar aquí porque mi perro está enfermo, le dio diarrea, no sé, cosas así le inventaba, ¿me entiendes? Sí, Te- sí. Tenías que Y, y, inventar y para poder era salir de ahí. para salir de ahí, y es que yo necesitaba espacio, porque yo sabía que eso me estaba consumiendo de alguna forma y no lo podía Claro. como, como decirle, no, mira, necesito un espacio porque se volvía loco, era bastante, o sea, la actitud era como pasivo-agresiva, ¿sabes? Te atacaba primero por lo psicológico. Entonces pasa esto, Hacía mucha violencia psicológica. sí, entonces pasa esto y yo empiezo a hablar con este chico por Skype, el de la banda de Black Tie, eh, y entonces nada, el chamo me empieza a mandar fotos, hablamos y tal. Y él ve esta cuestión que yo estaba hablando con ese chamo. Y entonces, bueno, eso fue horrible, eso fue un problemón que me armó, se puso súper agresivo. Y yo, no, perdón, perdón. Es huevona, porque es estúpida. Y entonces Ujú. viene él y le escribe en inglés al chamo porque a todas estas el chamo estaba en Estados Unidos. Le escribe al chamo y el chamo el vocalista me bloquea. Y todavía estoy bloqueada. Dios de la vida. Todavía estoy bloqueada por ese chamo. Y Bien. entonces nada, todo porque le dio, le escribió, le escribió. Entonces nada, me quedé sin el chivo y sin el mercante. Te agarré. Él me termina. Sí, me termina, y entonces yo vuelvo a mi casa, pero después eso duró, no sé, 2, 3 días. Ok. Me voy para mi casa. Ujú. Me voy para mi casa en Puerto La Cruz, me quedo ahí unos días, después vuelvo a su casa. No sé qué pasó, vuelvo a su casa y vuelve a lo mismo, a lo mismo. Después de un tiempo, yo empecé como a liberarme un poquito más e ir más a mi casa. Ok. Y con esto de liberarme y irme más para mi casa, fue como que volví a retomar la universidad, entonces iba para la universidad y a todas estas yo tenía una persona que me hacía transporte, Ujú. una persona contemporánea conmigo. Ok. Ese transporte yo le pagaba como un taxi, sí, pero sabía que esa hora, porque iba de noche además. Ya. Entonces, nada, voy a la universidad de noche, le pago a este chico y un día como éramos amigos, panas, o sea, no había más nada ahí, eh, me, me dice, te puedo pasar buscando, vamos a hablar paja, vamos a salir. Y yo, bueno, dale, pues está bien. Pero él vivía cerca de mi casa, y nada, le dije, dale, pues está bien. Entonces me pasó buscando, yo estaba en Puerto La Cruz, en mi casa, y salgo con él de noche, comemos unos perros y hablamos paja. O sea, literalmente no pasó absolutamente nada. Claro, una amistad Más normal. de ahí no pasó. Normal. Él me mira el teléfono, después que yo voy para su casa, me vuelve a mirar el teléfono y me vuelve a descubrir las conversaciones con este chico de que, ay, sí, ven, me busca, ay, vamos a hablar paz y tal, más nada. O sea, literalmente lo que hicimos fue comprar los perros y nos fuimos al estacionamiento de su edificio a hablar paja ahí. Ya, claro. Eso fue todo. Ujú. Bueno, se puso súper agresivo, ahí fue cuando se puso agresivo. Oye, él tenía como que muchas cosas acumuladas, pero igual, este, él como que hacía mucho desastre. Entonces ya yo no tomaba tan en serio la relación, pues, ¿me entiendes? Porque yo antes de eso me había enterado que él había ido para un concierto que habían hecho en el Fortín de la Magdalena, Ajá. ahí en Lechería, Creo. y me dijo, no, yo voy, que no sé qué, no, no tienes plata, bueno, no, no vengas así. Como no tienes plata, no vengas. Entonces él fue con una chica que era amiga, entonces fue con una muchacha, no, fue con esta muchacha, fue con la exnovia, con una exnovia, con una exnovia que él tenía que es lesbiana, sí es lesbiana. Al final la chama se metió a lesbiana. Ok. Eh,
confirmadísimo que es lesbiana. Fue con esa chama, fue con la exnovia, fue con otra amiga de la exnovia, fue con un amigo de él y la esposa de ese amigo. Okay. Cabe destacar que la esposa de este amigo es conocida mía porque ella era prima de un ex mío. Entonces, habíamos quedado como con el contacto. Okay. Entonces me dijo, ay, yo te... Tú, ay, qué raro que terminaste con Pedro, con Pedro. Y yo le dije, no, yo no terminé con él, pues normal. Ah, no, porque como fuimos todos para la broma y él fue con otra chama. Y yo así como, ¿con quién? ¿Qué? Ah, no me llegó, Ah, no me llegó el no memo sabía. de que No, pero él terminamos. me dijo, no, pero es que yo pensé que le había ido, pero era con su ex, que es esta María, Ujú. que es María, y con unas amigas, y con tu esposo. No, no, fue con una chama. Y le dije, pero ¿cómo así? Claro, y los dejé en su casa. Ah, Y él me caray. dijo, no, yo me vine solo porque me rasqué y estoy solo aquí en el apartamento y voy a dormir y me voy a dormir temprano porque estoy rascadísimo. Mentira. La cochina mentira. Dios, Entonces ya yo me tomaba menos en serio la relación porque ya me había hecho eso y yo me quedé calladita. claro. Pero después de que pasó y que me formó un peo, salieron fotos del evento y salía con la chama, porque esta, que es prima de mi ex, me dijo, es esta chama. Y le habían tomado fotos así como del evento con la chama y otra gente y salía la chama. Y que todavía lo tiene etiquetado en esa broma. Si tú te metes en su Instagram, sale. No tranquilo. Ay, muy loco. Ni para Entonces, bueno, nada. mentir. ¿Cómo? Ni para mentir sirve. No, no, ni para mentir, o sea, ya no había respeto. Entonces, bueno, pasa esto, lo de este chico que me hacía el transporte y la vaina y que me veía las conversaciones y bueno, se puso súper agresivo. Me votó, pero ya ahí, en ese punto, ya estábamos en el level más Ah, alto de irrespeto, todo eso. O sea, estábamos mal, 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 mal. Bueno, se puso súper, súper, súper agresivo, a tirar todo. Había una pared en su casa ujú. que era así como de este cartón piedra, no sé cómo le dicen, Como drywall. drive, sí, porque como que hicieron una división así rara en Ajá. la sala de un pasillo y le hicieron con eso. Se veía bien, pero igual, ¡ay! El Ajá. golpe. Y bueno, entonces nada, se pasó eso y le metí un golpe a esa pared, la dejó hundida. Ay, no, horrible. Y empezó a sacarme las cosas. Y entonces en estas, Ujú. él me agarra y me dio una cachetada. Y empezó a jamaquearme. Y entonces me ahorcó de una manera que me desmayó. O sea, yo perdí el conocimiento. Yo solo después de ahí escuchaba cómo él me tiraba las cosas, me partió una plancha contra la pared. Horrendo, horrendo. La verdad que la pasamos malísimo. Bueno, la pasé malísimo. No, Me claro. sacó toda la ropa, me la tiró a la calle, le dijo al vigilante, no la dejes pasar más acá. Así, ponte el vigilante de la puerta del estacionamiento, ¿sabes? No la dejes pasar más. Claro. Me tiró el teléfono a la calle, me lo partió, me tiró toda la ropa Dios de la y vida. me arrastró hasta afuera. Como Y si tú, nada. como un perro que se portó mal. Y yo lo que veo a todas estas es que, o sea, pasan eso y la gente tiene tan normalizado el no meterse Mm. cuando ve una situación de violencia, sea a quien sea, que simplemente me veían que me estaban golpeando y me estaban humillando de esa manera y nadie se metió, nadie dijo nada. Ah, porque había vecinos alrededor. Claro, todo el mundo estaba viendo. Es que todo el mundo se dio cuenta, en un solo edificio. Un Mm. solo edificio, unas griterías, ¡no!
y tirando cosas por la ventana. Dios. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de eso? Sí, claro. Obviamente te das cuenta. Sí, eso es. Entonces, bueno, pasa esto y entonces nada, me quedo en la calle, no tenía cómo llamar a nadie al principio y entonces no se me ocurre más nada que pedir un teléfono prestado. Y se lo pedí a quién más, al vigilante, no me lo prestó. De paso. Porque yo, o sea, yo estaba pensando era llamar a la policía. Claro. Y entonces, nada, me saca todas mis cosas y eso, y yo no sabía más nadie por ahí cerca que conociera. Al lado de ese edificio vivían unos amigos, pero como ya había dejado de hablarles, no pude, o sea, no pude hablarles, ¿me entiendes? Sí, claro. Como que no me atreví a buscar ayuda de ellos. Y también porque son hombres. Entonces yo dije, bueno, son hombres, van a reaccionar con machismo y Ujú. prefiero no como Claro. que no pedirles ayuda. Entonces a la única persona a la que le pude pedir ayuda fue a la propia mamá de ese chamo. Entonces me fui corriendo con mis cosas para la casa de la mamá del chamo, que vivía a 2 cuadras, a una cuadra ahí, y me fui por toda esa broma sola, toda rajuñada, así, y, y bueno, nada, les tocó el intercomunicador, la señora baja, y entonces después me doy cuenta que más atrás viene él, y yo súper paniqueada, y empecé a gritar, no, ábreme así, la reja, así, porque en ese edificio no había vigilancia, era Ujú. como que con un portón eléctrico, pero no había vigilancia. Ok. Y yo le decía, ábreme, Y entonces la señora Mm. me defendió, le decía, no, vete tú, ¿cómo me vas a maltratar así a la niña? Y no sé qué. Y bueno, en esa noche yo me quedé con esta señora. Pero entonces yo le digo a mi papá, llamo a mi papá desde la casa de esta señora, Ujú. y mi papá me dijo, bueno, te busco, no te busco, no sé qué, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer en esa situación, ¿me entiendes? Y al final, la mujer de mi papá le dijo como que no la busque, ella que resuelva su problema, o algo así, como que, Dios. como que le dijo eso, entonces, obviamente, o sea, yo digo que eso de normalizar el maltrato, Ujú. de que no te puedes meter en problemas de pareja de las otras personas, o sea, llega un punto que a veces ni con tus propios hijos, ¿me Claro. entiendes? Sí. Aunque a mí me parece eso súper injusto, pero bueno, es la forma, yo no culpo a mi papá porque él tuvo una crianza y Sí, una forma de vivir distinta y una forma de pensar distinta, entonces no lo culpo, pues. Pero bueno, nada, pasa esto, mi papá no me va a buscar, pero yo después de ahí me voy a mi casa. bueno. Eh, este, no, mentira, no me voy a mi casa. Ahora que lo recuerdo, porque tengo muchas lagunas mentales. Ujú. Eh, Ah. no me fui a mi casa, me fui a la casa de este chamo otra vez. Ay, Dios. Porque él porque me empezó a decir que se iba a matar. Te Que se iba a matar y me manipuló con eso, que se iba a matar y no sé qué. Pero entonces yo lo que hice, me acuerdo, que me fui para su casa. Te digo que me decía iba a portar bien, que me amaba, que me quería, que no sé qué, o sea, lo básico. O sea, yo creo que esto lo ha pasado a todo el mundo. Manipulación. Todo el mundo que, sí, que ha pasado por esta situación le ha pasado esto. Entonces, el chamo pasa por esta cuestión de que se iba a matar y tal la cosa, y yo le creo y que sí, estaba muy mal, se arrepintió y tal, que pobrecito. Entonces me dijo, te voy a comprar una plancha nueva, una plancha que me costó un montón de plata y me la compré yo sola, una plancha de cabello. Me consiguió una plancha muy parecida a la mía, pero no era la mía, una malísima, que por ahí la tengo todavía y usada. O Ay, sea, Dios. entonces nada, yo pude después agarré todas mis cosas de ahí y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa un tiempo, sí, seguimos todo igual, entre comillas, seguimos todo igual, como para no alborotar el avispero.
Como Ok, que vamos a seguir todo igual, vamos, pero yo me voy para mi casa si nos damos espacio y nos vemos cuando podamos, cuando estemos más tranquilos. claro, Entonces ahí fue como que se calmó todo, pero entre todo esto, o sea, él me hacía sentir que la culpable era yo, que yo era la culpable, o sea, yo siento que éramos como jóvenes y estúpidos, pero obviamente la violencia es violencia, o sea, claro. pero yo después pude entender por qué él era así. ¿Me entiendes? O sea, él vivió eso, él vio eso en su casa. O sea, como que no le puedo pedir manzanas a una persona que le daban cactus. ¿Me Exacto. entiendes? Bueno, puedo estar y no estar de acuerdo. O sea, sí, pero no. No, Porque, no pasa, no es algo que no es justificativo, exacto. pero, pero es muy probable que lo que Pero con eso tú una persona... entendiste el background de esta persona. O sea, pudiste entender Claro, el background de claro, esta persona y puedes entender, pero una cosa es entender y otra cosa es justificar sus acciones, pues porque al final tú pudiste vivir todo lo que pudiste vivir, pero tú eres responsable de tu salud mental y tú eres responsable de lo que tú haces y tú eres responsable de seguir con los mismos patrones o romperlos. Entonces, sí. te lleva a un Pero me, entendimiento, pero no a justificarlo. Sí, pero me parece que es una persona que era totalmente inconsciente de lo que pasaba en su cabeza, que vivía como un animalito Ujú, y que también tenía muchos choques, por lo menos vino este momento de escasez muy fuerte y él fue un chico que vivió entre lujos ujú, y se vio en sus 20, no teniendo eso, fue un montón, ¿me entiendes? claro. Y como que un cúmulo de cosas no es justificativo de la violencia, pero siento que En ningún caso. eso tiene mucho que ver. Y también, o sea, uno cuando es joven no es tonto. O sea, uno pasa por estas cosas porque a veces no les enseñan como que a verlas, pienso yo. Por lo menos en mi caso, o sea, yo nunca tuve, en mi casa nunca hubo estas cosas de violencia. Ujú, ¿Me entiendes? Mis padres peleaban, se gritaban, pero no era así que se iban a entrar a golpes, ¿me claro, entiendes? claro. Entonces yo me acuerdo que mi mamá le decía tres cosas y mi papá ya, y se callaban la boca y ya, eso es todo, normal. Pasa en todos lados, pero Sí, no así, no ese punto y yo de verdad no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer. que- Después de ahí que yo me voy para mi casa, o sea, yo estaba acostumbrada como que a vivir en la calle. Vivir de casa en casa. Entonces me acuerdo que pasé meses metida en casa de una amiga, que Ujú, obviamente no estaba mi mamá vivía en Panamá, y entonces esta amiga tenía una familia que sus dos padres estaban juntos, vivía con todos sus hermanos, y su familia me acogió como su hija. ok. Yo llevaba dinero, o sea, yo llevaba dinero para el mercado y eso, pero yo vivía en su casa. Y además era una amiga de la universidad, que Ah, todavía sigue siendo mi amiga. Y cumplimos, o sea, ponte, yo cumplo un 4 y ella cumple el 5 así. O sea, teníamos muchas cosas en común, también se llama Stephanie. Entonces, éramos como, sí, es muy loco, es muy loco. pero bueno, estas cosas Entonces, te pasaron un sí, poquito por un poco de inmadurez también inmadurez, sí, que te llevó. sobre todo eso. Y cómo pues, siguió? Bueno, llegó mi mamá de Panamá. Mi Ajá. mamá también llegó de una situación de violencia bastante fuerte. Llegó porque su expareja la había golpeado en Panamá y le hizo pasar la misma situación que yo. Yo siento que mi mamá y yo somos un espejo. Yo creo mucho en las constelaciones familiares y en todas estas cosas karmáticas de las generacionales y eso. Mira, mi mamá y yo somos un espejo. Ujú. De verdad. Hasta el sol de hoy lo veo así. Y ella estaba pasando por la misma situación y no se lo dijo a nadie. Ay. Y pasó por algo parecido también. Que tenía un amigo, ella trabajaba en una peluquería, ella hacía depilación y cuestiones de cejas, y tenía un amigo trans
una amiga trans, Ujú. y entonces el tipo se puso celoso porque obviamente sabes que es trans, pero no se había no se había hecho la reasignación de sexo, entonces le decía que aunque él fuera trans, él tenía huevo. O sea, es como que... Y el tipo se puso súper celoso y la entró a golpes porque se iba a ver con su amigo, o se había visto con su amigo a tomar un café, una cosa así, y la entró a golpes. Fuerte, fuerte. Y llegó toda moreteada de Panamá, pero así mal que, o sea, llegó con una sombra de ojos hasta acá, azul morada. Cuando mi mamá, de aquí a cuándo se pone sombra. Pero Fuerte. Yo ella le dije, supo mamá, en no, ese no te momento, vuelves a ir. tú Eh, no le contaste en ese ah, momento. no, no, no. Mi mamá se vino enterando eso después de que yo estaba aquí. Ah, caray. O sea, tú Sí, eso tú sí. te lo guardas, o sea, quien lo supo fue tu papá porque lo Mi llamaste. papá, claro, pero mi papá es una persona muy reservada. Entonces Ya. mi papá no, como que, tampoco, yo siento que como es hombre Mm. y según nuestra cultura, Ok, en nuestro lado oscuro de la cultura latinoamericana, porque no solamente pasa en Venezuela, él como que se lo guardó. ok. No hizo, Entonces, o no, sea, en ese no hizo nada al momento lo respecto. contaste nada más a tu papá y a más nadie. Eh, se lo conté a mi papá, a mi mejor amigo Andy Ujú. y a mi amiga con la que a veces vivía en su casa. Ah, ok. Y eso quedó ahí, no lo denunciaste. Queda ahí. No, porque me da mucho miedo, porque además esa gente tenía mucho contacto, Ya. ¿me entiendes? Entonces preferí como que no meterme en problemas. Fue como, ay, no, era desgastante, mentalmente desgastante, pero yo aproveché esa oportunidad de salir de ahí. Entonces me la pasaba entre mi casa y Ujú, la casa de mi amiga. No ujú. me gustaba estar en mi casa porque como un año antes, ya a mí me secuestraron en esa casa. Entonces yo trataba lo más posible de no estar ahí. Ah, porque tenías que estar sola también ahí, ¿no? Claro, a veces tenía que estar sola, a veces estaba mi abuela y a veces estaba sola, con Ángelo. Ángelo, sabes la condición que tiene, que él es autista, con esquizofrenia, tenía que medicarlo, a veces mi abuela se iba para su casa, a veces se quedaba, bastante complicado. Entonces, como que no, no podía, como que no me gustaba estar ahí. No, claro, entendible. Por supuesto, si así ocurrió. Sí, entonces, nada, entonces me la pasaba en casa de mi amiga y esto, Y y bueno, cuando, ah, él no te buscaba. sí, me escribía, pero era como para más de monitoreo, como para ver dónde andaba, qué hacía, cosas así, ¿me entiendes? Ok. Y hacía mucha referencia como que, ay, yo soy como tu papá, porque te tengo que regañar para que tú hagas caso, cosas así. Rarísimo. No, todo mal con ese ser. Sí, Oh, entonces, bueno, nada, el punto es que pasa viene mi mamá, y me quedo más tiempo en casa ujú. y él decide irse Ok. para Paraguay. Entonces me dice, vámonos para Paraguay. Yo ya estaba que, ay, sí, me voy para Paraguay, loca, loca, loca. Porque mi sueño era irme de Venezuela, literal, o sea, yo quería irme. Ujú, Desde que yo tengo uso de razón, desde el liceo, ujú. quería irme de Venezuela. Yo nunca me sentí parte. Ok. Entonces yo decía, bueno, esto es una oportunidad, después me voy para Argentina. Y yo sí, vámonos, vámonos, después me voy a Chile, me voy a Chile. Dale, pues vete a Chile porque ahí estaban unos familiares de él. Y viene, entonces, él compra pasaje de la noche a la mañana, hace los papeles, compra pasaje, todo. Y yo le dije, pero yo me quería ir contigo. Estás viendo, o sea, yo tampoco estaba muy bien de la cabeza. Estaba bastante comida de la cabeza por Sí, este pana. bastante. Sí. Entonces, yo le,
él me dijo, no, yo me voy y después te vas. Y después veo, yo pienso las cosas y digo, bueno, pero está bien que se vaya y después cuando esté por allá le terminas. Ok, Claro, para de no... ¿Ah? ok. Y sí, porque, o sea, a mí mi miedo era así también, yo pensaba entre irme Ujú. y dejarlo o irme o que él se fuera y yo terminarlo, porque a mí lo que me daba miedo era sentirme vulnerable en donde él me pudiera encontrar. Claro. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces yo dije, ay, esto es perfecto, este es mi momento. Y dicho y hecho, se fue un 1 de enero y mira, no pasaron como 3 meses, nos escribíamos así, tal, pero ya yo había hecho mi vida. Y yo dije, "Ay, yo me olvidé de él, así, te lo juro. O sea, me escribía, que te extraño. Después terminamos, yo le terminé y empezó a subir cosas con carajas y huevonadas en Instagram y tal. A mí me afectó un poco, pero yo después hice mi vida. Y ese mismo año, pero al final de año me vine para Uruguay. Ah, ok. Bueno, Sí. that's Entonces, cool. o sea, fue como, o sea, yo la verdad no estaba muy en mis cabales. No, es Pero que, es que también eso tiene mucho que ver con el cómo te manipula la persona. por supuesto, te tenía. Es que yo siempre digo, cuando leo comentarios de noticia de que una persona, una pareja desvivió a la mujer, un hombre desvivió a su expareja, etcétera. Y hay gente que dice, ¿cómo se dejan? ¿Por qué? Ay, que por qué meten a un hombre así, ¿cómo andan con hombres así? Y eso es, yo siempre lo he explicado con el ejemplo del sapito. Porque si tú, por ejemplo, estás saliendo con una persona y esa persona el primer día o la primera semana te lanza un golpe, tú te vas a ir. Porque Ujú. estás conociendo a una persona, el primer golpe, tú te vas y hasta lo denuncias y lo hundes y todo el asunto. Te da rabia. Pero ¿qué pasa? Es como yo siempre digo el ejemplo del sapito. Tienes un sapito y lo metes en una olla de agua tibia. Y después en una olla que un poquito más caliente. Y le vas aumentando la temperatura poquito a poquito. Cuando el agua esté hirviendo, el sapito no se va a dar cuenta porque ya está acostumbrado al agua y porque le han estado subiendo la temperatura poco a poco. Lo mismo es la manipulación. En, en- Claro, Tanto para la mujer como para el hombre. Cuando hay una manipulación, empiezan como que a tejerte, a manipularte el cerebro. Y empiezan poquito a poquito. Y empiezan a amarrarte poquito a poquito. Hasta que no te das cuenta de que estás con el agua al cuello y pasan este tipo de cosas y la persona está 100% tan manipulada y tan vulnerable que no se va a dar cuenta. Y de hecho, las personas que tienen, que son víctimas de manipulación y están completamente manipuladas, son personas que para salir de ahí o tienen que suceder algo muy grave para que salgan de ahí o tienen que ir a terapia, porque la mayoría de las historias de mujeres que han sido manipuladas, y en este caso estamos hablando de mujeres porque también hay hombres que sufren de lo mismo. Pero la mayoría de los casos de las mujeres que les pasa esto, siempre es una cosa como salir de las drogas. O sea, literalmente, sí, es como que te crea. ir a terapia, tenía que ser, o sea, tuvieron que algo fuerte cortar y tomar una decisión porque por eso es que muchas de estas mujeres que son manipuladas terminan siendo desvividas porque no hay control, no hay un punto ahí que diga, ay, me di cuenta, me salí y porque no es tan fácil. No Entonces, es fácil, te lo normalizan. En la misma relación como que te normalizan la violencia y tú no, simplemente llega un punto que no te das cuenta que es violencia. exacto. Y además tú contaste todos los puntos, todos los requisitos, digamos, para una persona que es totalmente manipuladora, que es totalmente violenta, que es una persona incluso narcisista, porque te Es manipulaba narcisista. y te calculaba absolutamente todos tus movimientos. Veía si tú le escribías a hombre, mujer, al que sea. Hacía y deshacía cuando salía. O sea, iba con mujeres, tenía Me alejó
me alejó de mi familia, Te de mis alejó amigos, de mi de tus círculo, amigos, exactamente. me Entonces, aisló. esas cuestiones cuando los pones juntos, ya tú te das cuenta de que es una persona que tiene unos patrones bastante manipuladores, bastante violentos, y que cuando te lo va haciendo poquito a poquito, y además que la inexperiencia, porque tendrías 19 años para este entonces, 19 años todavía hay un grado de Ujú. inmadurez, tú no conoces la vida como tal. Sí, No tenías, exacto. no tenías un apoyo familiar cercano, tampoco tenías un apoyo, no tenías apoyo para ahí que alguien, porque hay muchas personas que te dicen, ay, ¿qué dice aquí? Ay, Dios, ¿qué pasó? Se está grabando, ¿no? ¿No pasó de qué? No, es que me salió un anuncio. Ah, ok, faltan 9 minutos, pero en 9 minutos uno termina. Este, Ujú. te das cuenta de que hay personas que cuando tienen un círculo de amigos, de familia, que realmente apoyen a esta persona, empiezan en que mira, tal cosa, mira, estoy viendo que esta No persona, pasas por esto. exacto, o si lo pasan, pero no lo pasan tan largo, no llega a un final. Y menos mal que tú pudiste salir, que tú pudiste, porque normalmente estos casos no terminan nada bien. No termina nada, nunca, nunca. Bueno, hasta el sol de hoy, ese chamo a veces me escribe, pero lo tengo bloqueado a todos lados. Ujú. Y pasó no hace mucho que me escribió y me puso, ya emigré para tal sitio. Se fue para un país del norte, Ujú. para Canadá. Ujú. Y me dijo, ya emigré para tal sitio. Y me gustaría que te vinieras conmigo. Una persona con la que no he hablado en años. No, pero ahí hay un cable suelto. Ahí hay... Un cable suelto. Entonces, ya ha pasado que me escribe, que ay, que perdón, que por no sé qué, tú me cambiaste la vida. Es que Loco. ahí hay un cable que está haciendo... Un cable está. Ujú. Pero bueno, ya para finalizar, me gustaría que apuntaras, enlistaras que hicieras una lista de más o menos las red flags a ver, ¿qué tú le dirías a la Stephanie de ese momento que no hiciera o que se diera cuenta, estuviera pendiente para no caer en esa relación? O sea, vamos a ponernos que le estás hablando a la Stephanie que está a punto de conocerlo. Primero, que todas las cosas cuando hay muchas trabas, Ujú. cuando hay como muchas cosas que te impiden llegar a un sitio, poner un sitio físico. Ujú. Cuando hay muchas trabas con alguien, cuando hay muchas vueltas, simplemente desiste de eso, porque seguramente no es para ti. Ok. Estoy segura que no es para ti. Ninguna persona con la que esté ligada con las drogas y el alcohol es buena para ti. Ujú. Eso es importantísimo. Por lo menos yo hoy en día soy una persona abstemia. O sea, Sí. no tomo, no nada. O sea, yo soy lejana a eso. Ok. Ni siquiera fumo cigarro, nada, nada. Ok. Eh, luego, cualquier persona que te venga a ponerte en contra de tu propia familia, no está bien. No está bien de la cabeza. Entonces, ahí ya eso es un gran red flag. Eso es que quiere aislarte. Ujú. Ninguna persona que, que no crea en tus sueños y no te apoya en tus sueños, como decir por lo menos la universidad, puede ser una meta en la vida, y no quiere que tú las cumplas o que le pone mil peros por cosas que no tengan, o sea, como no vayas porque te van a ver o cosas así, eh, eso es bastante extraño, es demasiado red flag. Que a veces las personas que están a tu alrededor no, aunque no te ayuden, no quiere decir que no sea porque no te quieren, sino porque no, o no saben actuar en ese tipo de situaciones, o simplemente su crianza y su contexto de vida no permiten ver que eso también es violencia. Claro.
Y- No sé, ¿tú qué pudieras decirme a mí? Bueno, yo diría todo desde el primero hola. Yo siempre apunto a la intuición. La gente le podrá decir cualquier cosa, pero cuando huele raro, huele raro. Mira, Cuando, pero es que al principio no me pareció extraño, porque yo sí, yo fui una persona que siempre, hasta el sol de mí, la gente se me acerca así de maneras extrañas. pero Por lo menos en estos días hice dos panas aquí abajo en la residencia porque, no sé, iba caminando y la saludé y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, sí, soy fulana, ay, yo tal, y ya, Pero, sí, en ¿sabes? pero la intuición me refiero a que tú te diste cuenta al principio que él era raro y algo en ti no Claro, pero pensé que era que, que no me daba así buena espina. Pero es que yo, o sea, primero tengo una hermana que es autista. Entonces, para mí ya eso, he tratado con gente neurodivergente desde que tengo existencia. sí, pero Entonces, para mí, la gente extraña es como, está totalmente normalizada. lo que Yo pasa, dije, no, bueno, puede ser que tiene algún, algún espectro autista. Te lo juro que pensé eso. lo que pasa es que la intuición hay que también saber escucharla, ¿no? Porque yo también soy una persona neurodivergente y he trabajado con niños neurodivergentes y con adultos neurodivergentes y con adolescentes, personas en general. Ujú, Y claro, yo cuando ujú. estoy en esos alrededor y conozco una nueva persona, algo me dice, algo me huele raro. Y ese raro siempre sale. Entonces, bueno, ya concluyendo un poco el tema, porque estamos cortitos de tiempo, yo sí diría que la intuición es algo que hay que escuchar y hay que saber trabajarla. Que siempre te da señales, siempre te da señales. Y cuando algo te huele raro, o lo sientes injusto, o sientes que ahí no fluye, es mejor dejarlo así, porque Sí, cuando no fluye, no exacto, fluye, ya, déjalo ahí, ya siempre, está, exacto, suéltalo. exacto. Sí, total. Y lo mejor es que no hay que juzgar a la gente que pasa por situaciones de violencia, porque uno no sabe cómo actuar en esas situaciones, no todo el mundo tiene No. los nervios de acero o no todo el mundo sabe cómo va a actuar en esas situaciones, porque una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te pasa y tú tienes que resolver y tú tienes que hacer un montón de cosas, sobre todo cuando estás en un país donde el sistema de justicia no funciona tan bien como debería y, Ujú. y esos siempre son casos difíciles, incluso para la víctima, de hablar y decirlo porque es como es como no, es una humillación que de verdad cuesta exteriorizarlo y hablarlo y decirlo y de verdad es un gran dolor de cabeza que me gustaría que en un futuro la justicia pudiera alivianar un poquito la situación porque yo sé que la víctima al pasar por los procesos judiciales es un estrés total y es un dolor de cabeza que mucha gente Sí. simplemente no contarlo para evitarse el estrés. Entonces, No, este, yo me di cuenta que por lo menos en Venezuela no había, en ese momento no había ninguna campaña de información sobre la violencia. y todavía no la hay, no No existe. la hay, pero acá, por lo menos en Uruguay, tú sales y hay de todo al respecto. Literalmente yo vivo a 2 cuadras de un centro contra la violencia a la mujer. Es que, claro, hay países que sí sacan esa información, sobre todo porque, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que es donde tiene más casos, bueno, sin contar África, pero hablando de que en Latinoamérica hay muchos casos de violencia, sí hay países que ya tomaron la iniciativa de hacer campaña y de mostrar y de hablar y de decir y todas estas cosas. Entonces, bueno, mira, de verdad que me gustó este episodio. Gracias por venir y contar tu evento canónico. Que bueno, quisiéramos que fuese un evento más feliz, pero eh, Sí, bueno, de ahí se aprendió mucho, se aprendió mucho. Yo creo que eso me hizo más,
más selectiva con las personas y más como más pila o más Claro, atenta a claro, lo que a la gente que se me acerca y eso. claro. Eso, por lo menos nos llevamos un aprendizaje de aquí y espero que la audiencia también se lleve un buen aprendizaje de esto. Gracias Ujú. por venir. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao.